Aleluya, estamos de regreso, amada familia, de regreso. Qué alegría seguir desarrollando este tema tan interesante. Bueno, ya vimos la cuestión de el Mashiach, ¿verdad? Cómo se compara como el mendigo y también como el vagabundo. Ahora vamos a explicar la cuestión de Eliyahu, ¿no? Porque aparece de repente ahí también, porque es bien importante comprender que Eliyahu es el que viene antes de que el Mashiach venga. Entonces, ahora, fíjese qué tremendo, porque nuestro amado Yeshua nos dio una clave muy, muy fuerte, que dijo que estaban esperando a Eliyahu, y él dijo, pero Eliyahu ya vino, e hicieron lo que quisieron con él. Entonces, ahí nuestro amado Yeshua está diciendo prácticamente que él es el Mashiach, ¿verdad? Porque fue precisamente Johanán el sumergidor. Pero claro, en el espíritu de Eliyahu, de Elías, ¿verdad? Porque así también cuando vemos ya a lo que tiene que ver con Johanán, con Juan el Bautista, como le llaman, o Johanán el sumergidor, pues de que él iba a aparejar el camino a precisamente nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así que una de las situaciones que Eliyahu tenía que hacer era de que supuestamente, porque nuestros hermanos de Judá lo están esperando, apenas lo están esperando. Entonces quiere decir que ellos están esperando a un ser humano, a Mashiach ben Yosef, pero dice que si son dignos esperan a Mashiach ben David. Así que bueno, ya Mashiach ben Yosef ya se manifestó conforme a lo que es vamos a decir, el tiempo, el marcador, ¿verdad?, de tiempo que da Daniel para que Mashiach se manifestara, y en efecto fue cuando nuestro amado Yeshua vino a esta dimensión, a esta tierra, y también murió por nuestros pecados. Pero bueno, Eliyahu tendría que venir, según la tradición, a traer shalom al mundo. Bueno, déjeme, le digo, no fue Elías como el Ujier que trajo esta paz al mundo que ahora podemos disfrutar en Yeshua. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Fue lo que dijo Yeshua. Así que, bueno, si nuestro amado Yeshua ha traído la paz, al menos dentro de lo que es su gobierno de creyentes, entonces, ¿por qué Eliyahu no tendría que ser el Ujier que vino a ser como quien dice, ¿no? Ellos, o sea, traerá la shalom al mundo? Y fue precisamente a lo que Johanán el sumergidor, Juan el Bautista, se dedicaba, a hacer tevilá, a sumergir gente para el arrepentimiento de sus pecados. ¿No es cierto? Ya después él reconoció que venía otro mayor que él, que no solamente los salvaría a través del agua, sino a través de una regeneración del alma en el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh. Entonces, el otro punto tiene que rectificar el comportamiento de Israel, eso ya lo vimos. E inclusive, no es cierto que se dirigió a los fariseos, a los prosim, y les llamó raza de escorpiones, o cómo es, generación de víboras y no sé qué tanto, ¿verdad? Prácticamente los estaba corrigiendo, estaba trayendo él, vamos a decir, un orden. Y por el otro lado, a veces piensan de Juan el Bautista o Johanán el sumergidor en hebreo como una persona sin importancia también, así como al Mashiach, ¿no? Lo ven también como un vagabundo, ¿no? En el desierto, comiendo, teniendo cobertura de piel de camello, como dice el Pacto Renovado, y comiendo langostas, ¿no? Y obviamente también un producto muy popular allá en Israel era lo que era la miel de los dátiles, ¿verdad? Ese era el tipo de miel del que habla la Escritura, no necesariamente miel de abeja. Pero a lo que voy es esto: él entonces tendría un tipo de escuela, oiga, un tipo de escuela en el que él enseñaría esta halajá,
vamos a decir, un tipo de orden. Ahora recuerden que las escuelas en ese tiempo se conformaban, y hasta en la actualidad, una escuela más o menos debe de conformarse como de 120 discípulos, al menos hablando, para crear ¿cómo se llama? Un Sanedrín, lo que llaman un Sanedrín, que es un tribunal supremo rabínico, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa exigencia por el momento, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto. Entonces, él de hecho tenía sus talmidín, sus discípulos, y nos damos cuenta a través de leer el Pacto Renovado que los discípulos de Yohanan después se hicieron discípulos de nuestro amado Yehoshua HaMashiach. O sea, cuando ellos ya vieron que este es del que Yohanan les estaba hablando, oiga, y algunos de los presentes dirían, no, ¿cómo le voy a compartir todos mis discípulos a él? ¿No? Pero él sabía lo que estaba aconteciendo. El Mashiach estaba allí, ¿verdad? Y él no tuvo ningún problema porque sus discípulos se unieran a la escuela de Mashiach. Amén, amén. Lo vemos aquí en la parte de Juan 1:29. Él dice, al día siguiente vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, dice él. Después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua o sumergiendo en agua. O sea que vemos que está claramente aquí hablando de que él era el Eliyahu también. Por eso dice, por esto yo vine bautizando en agua. Yohanan dio también testimonio diciendo, he visto al Ruach, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a hacer tevilá, a bautizar en agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Ruach, el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, en el Ruach Kodesh. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Ben Elohim Hai. O sea, amados, él mismo les dio a ellos, les testificó que él era el Mashiach. Por eso es que los discípulos inmediatamente corrieron detrás de Yeshua. A ver dónde vive, queremos saber dónde está. Entonces, fue algo hermoso lo que, como nuestro Abacados lo usó a él como el Eliyahu que había de venir a Yohanan, a Juan el Bautista. Aleluya. Así es, amados. Así que, bueno, la última requisito que tienen nuestros hermanos de Yehudá para Eliyahu es que dice que él vendría, ¿verdad?, a decirnos a qué tribu pertenecemos, según ellos, ¿verdad? A qué tribu pertenecemos. Y que el mejor candidato para hacer esto es él, dicen ellos, porque él es el que está presente en los Brit Milá, como la tradición lo cuenta también. Pero el que en verdad está diciéndole a todo el mundo de qué tribu vienen es el Ruach. O sea, nuestro amado Yehoshua, por medio de Ruach Kodesh que está en nosotros, él es el que está dándole a conocer a mucho pueblo de qué tribu viene. Yo soy de la 13ª tribu, pero no de los casaros. Entonces, somos amados, de Yehoshua. Entonces, amados, quiere decir que mucho de esto lo cumplió Yohanan el Sumergidor, porque de hecho, oiga, por eso digo yo, se imaginan a un hombre cavernícola en el desierto, ¿no? Vestido de piel de camello y con nada de educación ni nada. Pero recuerde, no porque dice que él vivía en el desierto quiere decir que vivía como un animal, ¿no? Sino que prácticamente él era miembro, y estuvo ahí, como les vamos a compartir un clip, ¿verdad?, de audio, sobre esta persona que va y da una ¿cómo se llama?, entrevista al director del museo de Qumran, Qumran, algo así dicen ellos, ¿verdad?, en hebreo. Y realmente él da testimonio. Le va a impactar esto, ¿verdad? Porque él da testimonio
de que Yohanan... Creo que dicen Qumran o Qumran, porque le ponen ahí como que hay una shba ahí abajo. Suena y le como a ponen veces como una E suavecita. Ajá, pero es la pausa que se hace, ¿verdad? Qumran, algo así. Qumran. Entonces, y prácticamente a lo que estaba diciendo, que hay testimonio ahí en esa entrevista de que se encontró de que Yohanan, Juan el Bautista, era miembro de esa escuela de sadoquitas. Oiga, qué tremendo. O sea, porque estamos hablando acerca de los sadoquitas, de los Kohanim originales. Quiere decir, amados, que esto, ya al momento de que esta escuela o este museo da testimonio que dice que Yohanan, el sumergidor, se apartó un tiempo, ¿no? Duró mínimo un año allí, hasta después de hacer la decisión, porque prácticamente se integró a esa escuela de Qumran, pero resulta de que ahí había todavía mucha exigencia, ¿no? Como que había parte de lo que los fariseos todavía tenían, y entonces él salió después del año, parece, a simplemente practicar lo que había aprendido, pero en la vida real. Ya no tanto religiosamente, ¿no? Porque ahí todavía tenían esa cuestión de que no puedes pronunciar el bendito nombre, ¿verdad? Lo vamos a apedrear y a matar, pero como quiera se educó en el desierto. No quiere decir que andaba de vago, ni que comía cucarachas, ni nada por el estilo, ¿no? Langostas y todo eso, pero marinas, ¿verdad? No eran de esas. No, porque acuérdense que hay un tipo de langosta, como lo ve en Levíticos 11, que se la pueden comer. Y miel silvestre. ¿De dónde salía esa miel silvestre? De los dátiles. Uh-huh. Entonces, pues comían lo que había en el desierto. Amén, amén, aleluya. Entonces, amados, es interesante, ¿no? Que prácticamente, bueno, hay lo que se conoce dentro de lo que es el trabajo de Eliyahu, de Elías, el profeta, era obviamente corregir, ¿verdad? Fue levantado como profeta con el propósito de corregir, de dar dirección a la sociedad, al pueblo. Y prácticamente pues viene también a predecir en cierta forma el futuro cuando el Eterno considera necesario que Él lo haga. Y no solamente estoy hablando de Él, ¿no? Y esto es realmente lo que quiero hacer énfasis, de que cuando hablamos acerca de que Elías viene de nuevo, ¿no? Porque yo no sé cuántos de ustedes creen que antes de la venida de Yeshua, Elías se tiene que manifestar. Yo creo que sí. Yo doy un rotundo sí, ¿verdad? Porque sin los Elías necesarios para proclamar su segunda venida, pues nadie se va a dar cuenta. Nosotros somos aquellos Elías que tienen que venir a hacer la labor de Eliyahu, en el espíritu de Eliyahu, en el espíritu de Elías, para proclamar a las naciones que nuestro rey Yehoshua HaMashiach es el rey. Es la cabeza, es aquella persona que pensabas que era el vagabundo, pensabas que era el mendigo, pensabas que era el leproso, pero ahora te vas a dar cuenta que solamente era una pantalla para que realmente él pudiera cumplir el propósito, no solamente con su pueblo Israel, sino también con las naciones enteras, refiriéndose a las tribus esparcidas que están por todo el mundo. Así que, amados, eso significa entonces retornar a nuestras raíces, a darnos cuenta, amados, que realmente, como vemos aquí en esta cuestión, que el Eterno siempre hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y usa personas como los profetas, como los maestros, como los pastores, como los evangelistas que proclaman las buenas nuevas, no puro desastre o profecías falsas, sino las buenas nuevas de salvación que predicamos aquí en la Keilah de Yehoshua, también en Radio Shalom, Congregación El Dios Hoy. Y un profeta entonces puede transmitir esa instrucción específica que no está contenida ni siquiera en la Torá, amados, como por decir, como un mandamiento divino, sino que uno debe seguir instrucciones, incluso si van, oiga bien,
por decir así, en contra de mucha de la tradición, porque recuerde, hay mucha tradición, no solamente en lo que es nuestros hermanos de Judá, sino también en lo que es la tradición de las religiones, ¿verdad? Hay mucha tradición también ahí. Pero a lo que voy es esto, una profecía que nunca, oiga bien, nunca afirme la bendita ley de Dios, una profecía, oiga bien, nunca va a contender o hacer contra un precepto, contra un mandamiento. Si va en contra de un mandamiento del Eterno, entonces tal profecía es falsa y el que la pronunció también es un falso profeta. Por lo tanto, amados, necesitamos entender que cuando se da esta profecía es porque hay un cumplimiento en la bendita Torah, y así es como reconocemos que viene de parte del Eterno, porque está conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ha dictaminado. Entonces, amados, es tremendo, ¿no? Porque entonces Elías es enviado también semejantemente como otros profetas a emparejar, pero ahora se sabe que Elías fue tomado en cierta forma como el profeta mayor por la razón de que era el ujier de esa salvación, ¿verdad? Traía las buenas nuevas, traía todo lo requerido para presentar al Mashiach. Entonces es tremendo, amados, porque según la tradición, Elías tiene que manifestarse antes de la venida del Mashiach. Para nosotros ya se manifestó, fue Yohanan el sumergidor, y cumple todos los requisitos que aún la tradición pide, ¿no? Ahora, excepto por la cuestión de, bueno, si usted lo quiere ver espiritualmente, pero eso de decir de qué tribu va a ser cada quien, creo que nuestros hermanos de Judá se lo atribuyen a Eliyahu, pero yo se lo atribuyo a mi Yeshua. Él es el que sabe realmente quién es de cada tribu, porque así lo dice la Escritura, que en aquel día Él dirá, oiga bien, no dice Eliyahu, dice Él dirá, este es de aquí o este es de allá. Amén, amén. Él siempre lo dijo también a con quién vino. Lo podemos mirar cuando les da la orden a los discípulos. Les dice en Mateo 10, 6, dicen, desde el 5, dice, no vayáis por camino de las naciones, de los gentiles, y no entréis en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediqued, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y después les dio la instrucción, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, lo que estamos mirando de que Él les comenzó a dar la instrucción de lo que ellos debían de hacer. Y lo vemos también en el caso de la mujer acá en Mateo 15, cuando viene esta mujer pidiendo ayuda. Y Él dice lo mismo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, oh mujer, grande es tu emuná, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, lo que vemos aquí, que él miró, que ella vino y lo adoró. Y le hizo ahí diciendo, pues sí, pero también los perrillos comen debajo de la mesa. Entonces vemos aquí la oportunidad y la bendición que mi Abacados iba a hacer después, cuando lo vemos en el ministerio que se le dio al apóstol Pablo también, de ir a los gentiles. Entonces, el Mashiach es en sí el que está dando a conocer en estos últimos días, atrayendo a su pueblo y dando a conocer de dónde venimos. Si no, no estuviéramos aquí todos nosotros estudiando Torah. ¿Por qué estamos estudiando Torah? Porque el Mashiach nos ha traído a Él y ha limpiado nuestras heridas. Amén. En cierta forma, Él ha delegado el trabajo de Elías a nosotros, amados, porque Él dijo, vayan a toda nación y a toda criatura, predíquenle estas buenas nuevas. Pero bueno, hablando ya más en el nivel Sod, aleluya, en el nivel profundo. A ver, cabalistas, vénganse.
vamos a decir, amados, que como leemos ahí en cierto dicho de Naftali Silberg, que dice él, este judío, nuestros sabios nos dicen que el periodo de gestación de la madre de Eliyahu, de Elías, el profeta, claro, fue de 12 meses completos, oiga. Ese es otro cuento, ¿no? Pero bueno, ahí usted saque lo bueno, ¿verdad? De hecho, su cuerpo estaba completamente desarrollado, un poquito subdesarrollado, ¿no? Como que ya era un dinosaurio, ¿no? Pero es una broma. Pero dicen ellos sobredesarrollado, o sea, grandote, estaba carnudo, en otras palabras, una bola de carnota, muy desarrollado. Entonces, esto fue y representaba un enemigo formidable para su alma y para su agenda sagrada. O sea que imagínese, sale un ser espiritual pero envuelto de una carnota completa, ¿no? Imagínese qué lucha, ¿verdad? Yo creo que muchos tienen esa lucha todavía, ¿no? De que su carne es demasiado grande, su carne es la que está más fuerte. Y yo no sé, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero de repente hay personas así, ¿no? Donde no hay nada de espiritualidad en ellos, sino pura carne. Vemos pura carne. O sea, el alma animal trabajando allí. Ya me está ganando el mensaje, amada. O sea, como dice la Morá, el alma animal. O sea, en otras palabras, lo que esta anécdota nos dice es de que según eso Elías se ve obligado a luchar para alcanzar un estado espiritual y refinado de su naturaleza, como dijo la Morá, animal. No, o sea, esa naturaleza animal innata que alude precisamente a su nombre, Eliyahu, que ahí va la numerología. A ver, cabalistas, reúnanse otra. La numerología de la palabra animal también es la misma numerología que la palabra, el nombre Eliyahu. ¿Se da cuenta? O sea, en otras palabras, Eliyahu, que viene la palabra en gematría, Behemá, significa animal. Eliyahu significa Behemá en gematría, que viene a ser animal. O sea, es una persona que representa, pues, imagínese un animal que no tiene comprensión, que no, o sea, y es por eso que nuestros hermanos de Judá dicen que las naciones, y en cierta forma tienen razón, se comportan como animalitos, ¿no? Porque no tienen ley, comen lo que quieren, se visten como quieren, actúan como quieren, y al final que tienen de repente una credencial de gracia, ¿no? Que les permite hacer lo que quieran. Pero realmente, amados, esa naturaleza animal es precisamente lo que viene a refinar también Elías. O sea, en otras palabras, que nos quiere enseñar que tenemos que domar ese animal interior, ¿sí? Sacrificar ese animal, ya no el borreguito en el altar, sino ahora nuestro animal que tenemos dentro, esa carnalidad, en otras palabras, que representa también Eliyahu, debemos de dominarla, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la obediencia a los preceptos del Eterno. Y Él nos ha enviado a hacer esta tarea. O sea, la tarea ahora de Eliyahu, de Yohanan el sumergidor, quien también, oiga bien, se fue a una escuela, a las cuevas de Qumran, y estudió de mínimo un año, probablemente más, no sé, pero al final comprendió su labor, lo que tenía que hacer, y comenzó a trabajar hacia afuera. Se da cuenta, y es precisamente ahora que nosotros tenemos esa tarea de hacer lo mismo que Eliyahu, presentar, emparejar el camino a la segunda venida, ¿verdad? No a un Mesías ya terrenal, a un Mashiach humano, sino a un Mashiach divino, que viene a hacer retribución, no viene a comerciar, no viene a entablar una, ¿cómo se dice?, propuesta para ver si te vas a arrepentir o no. No, ya viene a traer retribución y viene a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia para siempre.
Amén. Entonces, pues Elías, como le llaman, Elías Tisbita, ¿no? Eliyahu de Tisbet. Pero vemos que todo lo que se ha hablado, o como los hermanos de Yehudá que están esperando lo que venga, pues se cumplió ya en Yohanan el Sumergidor. Él fue el que cumplió todo eso. El mismo Ruach Kocho, o el Espíritu Santo, que le llaman ahora también en el Espíritu de Elías. Pero es en verdad el Ruach Kocho, el Espíritu Santo, que estaba ¿en quién? En Yohanan, en Juan el Bautista, para aparejarle el camino a quién? Al Mashiach. Algo que están esperando, como vemos nuestros hermanos de Judá por todos lados, que ellos dicen tantas cosas de Eliyahu y lo siguen esperando, porque ya ve que hasta le siguen poniendo su sillita. Y su copa. Y su copa también. Y nosotros pues ya sabemos que se cumplió en Yohanan. Lo interesante, amada, es de que ya no esperamos que venga un Elías a hacer el trabajo de Elías, sino que ahora nos toca a nosotros. Nosotros somos esos Elías que tienen que hacer esa labor. Anunciar a la gente que no sabe que Yeshua viene, pero viene ya con todo su resplendor, todo su furor. Amén. Viene en una nube, amados. Baja la presencia de nuestro Abacadosh como en una nube, y ahí van a ver una figura. Porque acuérdese que nuestro Abacadosh, usted no lo puede ver. Por eso se habla de que nuestro amado Yehoshua es la imagen del Elohim invisible. Él es la imagen, es lo único que nuestro Abacadosh podemos nosotros mirar de él, es a Yehoshua. Por eso es que cuando aparezca en esa nube gloriosa que dice, y viene con las nubes y todo ojo lo verá, pues es lo que van a ver, una visión, y van a ver a un hijo de hombre allí, pero también con las marcas en sus manos. Usted ya sabe quién es, nuestro amado Yehoshua. Así es que es algo maravilloso, pero lo que él viene ya con todo su poder, con toda su gloria. No viene nomás como vino la primera vez. Y muchos lo siguen esperando de esa manera, pero él ya vino hace 2000 años de esa manera. Ahora solamente viene a hacer justicia. Es lo que viene. A que todo va a cambiar en este mundo, ya no va a ser igual. Pero antes de que venga, amados, tiene que haber profetas Elías que se levanten en el espíritu de Eliyahu, es a lo que me refiero, porque fue la labor que nos dejó nuestro Abba. Yo te quiero preguntar a ti si has ido afuera a las naciones a predicar, a decir quién es Yeshua, nuestro Mashiach, a hablarles acerca de esta verdad que estás aprendiendo aquí. ¿Cuántas veces lo has hecho, amado? Y es bien importante que entiendas que no puedes estar esperando a un futuro Elías que venga cuando a ti te toca la labor de emparejar el camino al Eterno. Te toca hablar acerca de nuestro Mashiach para que, comenzando en tu familia, las almas se salven. Que de ahí, de tu familia, se propague a tus vecinos, de tus vecinos a toda la ciudad, y de toda la ciudad a toda la nación. ¿Por qué? Porque así vendría la Shalom a la nación completa. Si pudiéramos impregnar a todos nuestros, vamos a decir, prójimos, los que están alrededor nuestro, y de ahí fuéramos creciendo en esa kedushá, en esa santidad. ¿Se da cuenta? Así que, amados, termino con este colorario, y de ahí les voy a poner el clip, el audioclip que les dije con relación a este testigo. Bueno, ese es el director de ahí de Qumran, de un museo que tienen documentos que afirman que Yohanan estuvo allí, Yohanan el Sumergidor, Juan el Bautista, y que él pertenecía a una casta sacerdotal. Y bueno, es maravilloso, amados. Esto es para que usted no dude del pacto renovado del Nuevo Testamento. Es un libro completamente hebreo, pero con una mentalidad sacerdotal que por eso muchos no comprenden, no entienden. Recuerde, el judaísmo ortodoxo se negó a todo esto de lo que era sacerdotal e hicieron su propia halajá. Por eso no lo comprenden, no lo entienden, y por eso lo atacan. Amén. Y también por la razón de que ustedes bien saben que en ese tiempo la Iglesia Católica, todo lo que enseñó nada que ver con lo que dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Entonces el judaísmo, pues como sufrieron tanto, ellos no quieren saber nada del Brit Hadashah, pero aquellos que han tenido la oportunidad de leerlo se dan cuenta exactamente lo que está hablando el More de lo que es el Brit Hadashah.
Amén, así es. Y bueno, ya como dije, cierro con esto, recordándoles una anécdota. Cuando nuestros hermanos de Yehudá cuentan que estuvo ahí el Baal Shem Tov, ¿no? Que vino alguien a pedirle que le posibilitara tener un encuentro con el profeta Eliyahu, ¿verdad? Él anhelaba, porque oía testimonios de que Eliyahu se había aparecido. Hay mucho testimonio, ¿verdad? Que nuestros hermanos de Judá, niños y todos, se les presenta Eliyahu Hanaví, pues lo tienen ya en la sangre, ¿no? Entonces, en la mente y en el corazón. Entonces, ellos tienen sueños de eso. Y bueno, resulta de que él quería tener una revelación, una manifestación de Eliyahu, el profeta Eliyahu Hanaví. Entonces, pues, tanto molestó el Talmid, que le dijo, ok, pues, pero quiero que hagas algo por mí primero. Agárrate, vete a la marqueta, a la tienda, ¿verdad? Al supermercado, como le llame usted, y compra un costal de papas, compra lo que es pescado, carne, comida, y no nada más cualquier cantidad. Trae como para una semana, trae matza, porque ya viene Pesach, trae matza y pones ahí un poquito de vino y bueno, traes una completo, ¿cómo le llaman? Estante. Entonces, pues, ¿qué relación tiene esto con que yo vea al profeta Eliyahu? Pero bueno, en fin, tocó la puerta, ¿verdad? Llegó a esa casa que le dijo este rabino que llevara esa caja allí. Y entonces tocó la puerta y abrió una mujer que le respondió, ¿cómo podría recibirte si no tengo nada de comida en la casa? Somos una familia muy pobre, dijo llorando. Yo traigo unas cajas de comida, contestó el hombre. Tengo suficiente comida para todos. Entró, entonces los niños cargaron las cajas saltando con alegría. Los pobres nunca habían visto tanta comida en su vida. Fueron los niños más felices del universo. David estuvo allí 2 días celebrando Pesach, ¿verdad? Que es el nombre de este hombre, David. Dice, celebró con ellos Pesach, la Pascua, con la familia, mientras esperaba ansioso ver al profeta Eliyahu. ¿Dónde está, verdad? Porque la costumbre es de que hasta se le pone un plato y se le pone una copa. Pero todo fue en vano. El profeta Eliyahu, como en muchas congregaciones mesiánicas, no llega. Aleluya. No apareció y fue frustrado donde el Baal Shem Tov y le dijo, ay, Rebe, estuve por 2 días en casa de esa mujer y no vi nada y traje la lista completa que usted me dijo y ¿por qué me engañó? ¿Hizo todo lo que le dije?, preguntó el hombre. Sí, lo hice, respondió. ¿Y no lo vio? No, respondió David, no lo vi. En este caso, dijo Baal Shem Tov, regresa a la misma casa, pero esta vez quédate afuera, párate cerca de la ventana y escucha lo que se habla allá adentro. Entonces a David le sorprendió tan extrañas instrucciones, pero igual las cumplió. Regresó a la casa y a través de la ventana escuchó la siguiente conversación entre la familia, ¿verdad? Cuando Sara le dice a su marido, estoy muy preocupado. Le dijo el marido, a Sara, estoy muy preocupado porque no sé cómo vamos a conseguir la comida para los últimos 2 días de Pesach. A lo cual su esposa respondió, ¿por qué estás preocupado? Dice, ¿viste que los primeros días de Pesach Dios nos envió al profeta Eliyahu? Dice que nos trajo la comida y la bebida que hacía falta. Seguramente Dios también lo volverá a enviar para estos últimos días de festividad. Así que de repente David entonces entendió lo que el Baal Shem Tov le estaba diciendo. ¿Quieres ver a Eliyahu? No lo busques en el cielo o en las personas santas que están en las cuevas o en la cima de las montañas. No. ¿Quieres ver a Eliyahu? Llena unas cajas de comida, alimenta a los niños hambrientos, haz una buena acción y luego mírate al espejo y verás a Eliyahu. Amén, amén. Aleluya. Qué hermoso es, amados. Cuentos bonitos, ¿verdad?
Y es así, amados, en verdad, lo que nuestro amado Yehoshua nos ha mandado, pues es a eso, a llevar las buenas nuevas de salvación, a mostrarle y hablarle a todos aquellos allá afuera de que nuestro Mashiach está a la puerta, pero ya no como el Ben Yosef, sino como el Ben David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es lo que ellos tienen que saber, que su oportunidad de conocerlo y amarlo como lo amamos nosotros, pues en estos últimos 2000 años han tenido su oportunidad, pero ellos mismos, por causa de la mala enseñanza que se les dio, no lo han visto. Así es, amados. Así que a nosotros no nos va a tocar, oiga bien, realmente ver a nuestro amado Mashiach como el mendigo, como el vagabundo, como, bueno, en muchas formas, ¿no? Porque sabemos ya quién es Él, ¿verdad? Él ahorita, como dijo Pablo, si conocimos a Yeshua antes, ya no lo conocemos así. O sea, ahora Él está en toda su majestad, en todo su poder, en toda su gloria. Así que, bueno, amadas, sus últimas palabras. ¿Y cómo vendrá? De súbito, rápido, en un abrir y cerrar de ojos aparecerá. Es así como lo van a ver, pero ya no van a tener la oportunidad que tuvieron al principio de poderse deleitar en Él de la manera como el Ben Yosef, sino que ahora viene como el rey a hacer juicio. Bueno, antes de despedirnos, aquí les vamos a poner el audioclip de esta persona, director del Museo de Qumran, y después de ello entramos por un par de minutos para despedirnos, ¿verdad? Y hacer el cierre. Pero por el momento escuche este audioclip que viene enseguida. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, y hoy un día súper pero súper especial. Está al lado mío una persona que no entiende español, pero que logré que nos acompañe a este paseo. Es una de las 3 mejores guías de turismo que hay en Israel, de habla hebreo. Se llama Tzvika Pérez. Tzvika Pérez, Shalom, ani metzigue et atzmecha. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un paseo por un lugar súper especial con la mejor explicación que podemos tener de un erudito en lo que es guía de turismo, una persona que sabe no solo sobre judaísmo, sino también sobre cristianismo, sobre la tierra de Israel. Y vamos a preguntarle para qué nos trajo aquí y qué es lo que vamos a ver. Tzvika, Shalom, הסברתי על הטיול של היום, והשאלה שלי, למה הבאת אותנו לפה, ומה רצית לראות לנו פה? שלום לכולם. Hola a todos. הולה. אנחנו הגענו לקומראן. קומראן הוא אחד מהאתרים החשובים ביותר בעת החדשה, שהוא מתבסס על העת העתיקה. Llegamos a uno de los sitios arqueológicos más importantes que hay en Israel, en la época contemporánea y moderna, y que se basa en historia, por supuesto. כן, אז האתר קומראן שימש בתקופה של מ-300 לפני הספירה, נקרא לזה יישוב מפלט לכהנים מבית צדוק, שחיו פה והקימו את כת מדבר יהודה, או את כת האיסיים, והם התגוררו פה בסביבות 250 שנה. וכמובן שאנחנו פה, הגענו לפה בגלל אותם 900 ומשהו מגילות שנמצאו, שאנשי הכת כתבו אותם, שהם כתבו למעשה את התורה, והסתירו אותם פה בתוך המערות. Ok, Tzvika nos dice que estamos hablando de tiempos de 300 del siglo III antes de Cristo. Acá vivió una secta o un grupo de gente llamados esenios, o como se los quiera llamar, que era una secta del judaísmo. Eran los descendientes de Bnei Tzadok, los hijos de Sadok, aquellos sacerdotes Kohanim que trabajaban en el templo de Jerusalén. Ellos escribieron escrituras, rollos pentateucos bíblicos. Más de 900 fueron encontrados en las cuevas de acá de Qumran, y sobre eso vamos a basar nuestro paseo. Tzvika Lebasov, para terminar, le pregunto, ¿תדבר משהו על נצרות פה? Le pregunto si va a hablar sobre cristianismo. בוודאי, המקום... אל תספר מה, כן או לא? כן. המקום הזה מתקשר כמובן ליוחנן המטביל, שיוחנן המטביל שהה פה במקום,
הוא עבר פה איזושהי ועדת קבלה שבסופו של דבר הוא החליט לפרוש ועבר לא רחוק מפה לקסר אל יהוד, ושם אנחנו כבר נספר על מעלליו בהזדמנות אחרת. Vamos a hablar sobre Juan el Bautista, que estuvo aquí, quiso vivir entre la gente. Para vivir acá se necesitaba pasar una serie de exámenes. Una vez que él los pasó, porque él era descendiente de sacerdotes, él mismo decidió dejar de vivir aquí y pasar a vivir a un lugar que está a 3 kilómetros de aquí, llamado Kasser el Yehud, que ya estuvimos ahí, aquel lugar donde él empezó a bautizar gente. Pero eso lo va a contar Tzvika dentro de este sitio arqueológico llamado Qumran. ¿Vamos? Vamos. אנחנו נמצאים באתר שנקרא... Estamos en un sitio llamado Qumran. La historia de Qumran comienza mucho antes que este propio sitio. Se podría decir que comienza con la entrega de la Torá en el monte Sinaí. En aquel momento que Moisés y Aarón, o mejor dicho Moisés, recibió la Torá, Dios le ordenó que los sacerdotes para todas las generaciones serán descendientes de Aarón. Solo uno de los hijos de Aarón podrá ser considerado el sumo sacerdote y su descendencia heredará el cargo de por vida. Desde entonces y por miles de generaciones. Yo soy uno de los sacerdotes Tzvika. Tú eres un sacerdote, sí. Entonces tus raíces están dentro de esta casa. Muéstrame, trata de conectarme con este lugar. אז לאורך כל הדורות עד פחות או יותר המאה Así es, lo voy a hacer. Esta era alguna vez tu casa. La cuestión que a través de las generaciones y hasta que llegamos más o menos al siglo III o VI antes de Cristo, la dinastía de los sacerdotes fue desde siempre de los descendientes de Sadoc. Sadoc, por ende, fue uno de los descendientes de la dinastía de Aarón. Sadoc fue un sacerdote que estuvo involucrado en la unción del rey David y luego fue un importante consejero del rey Salomón hasta que falleció. Los hijos y la descendencia de Sadoc, llamados también saduceos, continuaron el trabajo sagrado en el templo. Ellos trabajaron en el templo hasta una época exactamente como la que se aproxima ahora, la fiesta de las luminarias. En la época de las luminarias, como todos por supuesto recuerdan o saben, quien asumió al poder fue Antíoco IV Epífanes y fue quien controlaba o dominaba esta zona. Él le impuso a todos los judíos que vivían aquí, en la tierra de Israel, la tierra santa para todos nosotros, él había impuesto un número de decretos. Además, los sacerdotes o quienes controlaban el gran templo de Salomón, los saduceos, lo que pasó con ellos es lo que pasa con todo aquel que gobierna o tiene poder durante mucho tiempo. Aborrece. Es odiado y odioso. Al hacerse así, comienzan a ser sobornados, hacen cosas ilegales y al pueblo no precisamente les cayeron bien a pesar de que estaban tocados con cosas sagradas de generaciones anteriores y tenían el privilegio de hacer los trabajos santos al Dios de Israel. Entonces llegó a la zona nuestro amigo Epífanes, aquel dictador de Epifanía, quien trajo consigo un montón de decretos hacia la población judía de la tierra de Israel. Uno de los decretos fue que si nosotros los judíos o en todo el mundo festejamos cumpleaños una vez al año, él quiso que le festejen su cumpleaños una vez al mes. ¿Por qué querrá una persona que le festejen su cumpleaños una vez al mes? Muy simple, la persona quería recibir regalos. Quería recibir regalos todos los meses. Para poder hacer que sus cumpleaños fueran una vez al mes, para poder recibir aquellos regalos, le pidió a los judíos cambiar el calendario que estaban usando los últimos 2000 años. Los
saduceos, que se guiaban por el calendario solar, en el cual todo estaba dividido en 7 partes, las festividades, los días de reposo, todo iba de 7 en 7. No estuvieron de acuerdo en adoptar ese calendario, que era tanto solar como lunar, porque les cambiaba todas las fechas de las festividades de la Torá en la tierra de Israel como consecuencia de ese cambio de calendario. Paralelamente, subió al escenario histórico la dinastía de los Asmoneos, que si bien eran descendientes de sacerdotes, pero no de la dinastía de los sadoquitas. Lo que pasó como consecuencia de eso fue que el dictador griego vendió el trabajo del sumo sacerdote, aquel cargo, cambió el título, el cargo del sumo sacerdote, y se lo otorgó a sacerdotes menos importantes. A la vez, echó de la dinastía de los saduceos, de los sumos sacerdocia, o como se diga, que habían estado más de 1000 años, y los expulsó de Jerusalén. El oficio de sumo sacerdote se vendió como si fuera un mercado. ¿A dónde huyeron esos saduceos? Muchos se dispersaron por todo el reino de Judea y un puñado de hombres descendientes del sumo sacerdote, no las familias, sino solo los sacerdotes, buscaron un refugio y llegaron exactamente aquí. Llegaron a esta zona, a Qumran. Una vez en Qumran, ustedes pueden apreciar cómo hay una serie de cuevas naturales a lo largo de todo el acantilado. Hay decenas y más decenas de cuevas, pero ellos vivieron aquí, en todo esto que estamos viendo. Aquí edificaron una aldea y formaron un pueblo para asentarse. La comunidad que se asentó aquí recibió a través de los años por científicos e investigadores un infinito número de nombres como secta Qumran, secta de Esenios, muchos nombres. Pero a mí el nombre no me importa mucho. No quiero concentrarme en su nombre, porque lo importante es que se trata de aquellos saduceos que se escaparon de Jerusalén y descendieron a este sitio para refugiarse. Estamos hablando de un grupo de personas, principalmente hombres, que vivió en esta zona con leyes, un estilo de leyes muy estrictas. Toda la esencia de sus vidas aquí estaba destinada a la espera del Salvador y de la redención. Como les venía contando, esta es la aldea Qumran, y todo esto son ruinas de donde vivían. El número máximo de hombres que vivió aquí fue de 120. Ellos vivieron principalmente aislados de todo alrededor y dentro de este lugar, respetando, como dije, leyes muy pero muy estrictas. Una de las cosas que demuestra lo estricto, obsesivo de sus leyes, se ve en las piscinas de rituales o purificación. En este pequeño espacio se descubrió hasta ahora 13 piscinas de rituales, algo muy raro en medio del desierto y para tan poca gente. Pero antes de explicar para qué había tantas piscinas de purificación, quiero que pasemos al comedor, al salón público de esta aldea. En este sitio fueron descubiertas más de 1000 piezas para comer, utensilios de cocina, etc. Esa gente no solo que se sentaba y comía junta, sino que ellos fabricaban los objetos para comer y también producían el alimento. ¿Y por qué se descubrió aquí tantos utensilios de cocina? Porque ellos cuidaban tanto el tema de purificación e higiene, hasta tal punto que el tema de purificación era el más importante en sus vidas. En realidad, amigos, ellos vivían bajo un sistema de autarquía.
Jamás se relacionaron con algo del exterior por temor a que los haga impuros. Y si ellos los podían impurificar, entonces ni siquiera comerciaban con gente de afuera o traían alimentos del exterior. Entonces ellos se autoabastecían con todo, producían todo en este mismo lugar. El tema de pureza e impureza lo tenían tan adherido a sus sangres, y ahora quiero volver a lo de las 13 piscinas de purificación. ¿Para qué las había? Las había para no impurificarse también entre ellos. Y por darte un ejemplo extremo, desde que entraba el Shabbat y hasta que salía, es decir, viernes y sábado, ellos no hacían sus necesidades, no sacaban sus excrementos y se aguantaban hasta el final del Shabbat para no impurificarse. Esa es la razón por la que hay aquí 13 piscinas de rituales, para que todo el tiempo, en cada caso de duda de impureza, no haya contacto con el resto de hombres, porque si uno, por error, tocaba a un compañero de la secta, debía ir corriendo a purificarse. Para resumir, aquí habitó un grupo de gente con una agenda muy significativa y todo con la esperanza de traer al mundo la redención. Redención para ellos era una guerra entre los hijos de la luz y los de la oscuridad. Mientras que ellos eran los alumbrados, los hijos de la luz, aquellos que habían recibido el sacerdocio de Dios contra los oscuros, los sacerdotes asmoneos que estaban asentados en el gran templo de Herodes. Si nos preguntamos científicamente si aquí solo habitaban hombres, la ciencia aún no tiene respuesta. Detrás nuestro hay un cementerio en el cual se encontró no solo restos de hombres, ya que también huesos de mujer y un número de huesos también de niños. Un tema no resuelto por la ciencia si aquí habitaron solo hombres. Mientras hubo la guerra contra los romanos y cuando esta gente sintió que los romanos estaban cerca de llegar y conquistar este sitio, ellos se sentaron y escribieron toda la Biblia hebrea sobre pergaminos, sobre rollos. Los pergaminos que ellos escribieron los enterraron, los escondieron dentro de jarros de cerámica herméticamente cerrados y ocultaron esos jarrones entre las decenas de cuevas que vemos en las montañas. Como dijimos, en todo el acantilado hay decenas de cuevas y esas vasijas de cerámica estaban escondidas, ocultas dentro de las mismas por temor a que los romanos destruyan todo aquello que habían escrito. Y allí permanecieron cerradas y selladas casi 2000 años. Pasó 2000 años hasta que de casualidad un beduino que buscaba un cabrito de su rebaño arrojó una piedra dentro de una cueva para hacer ruido y asustar al cabrito para que vuelva. Pero el ruido que escuchó fue el ruido de una pequeña explosión o rompedura de cerámica. Entró a la cueva y descubrió un número de jarrones de cerámica con los pergaminos dentro y el resto es historia. Comenzaron a negociar esa riqueza arqueológica. Los beduinos descubrieron más y más pergaminos. Al principio 7, que comenzaron a vender públicamente. Para ganar más dinero, comenzaron a romper los pergaminos, a cortarlos y los vendían en partes pequeñas. Hasta que llegó alguien y les dijo que cuanto más grande era el papel, más valor podía adquirir, que él mismo pagaría mucho más dinero si el pergamino era más grande. Esa persona fue la que logró detener el vandalismo de los beduinos de recortar las escrituras sagradas. Hasta hoy sabemos que hay 930 pergaminos de aquella época que escribió y escondió aquella gente de esa secta que al final fueron reconocidos por todo el mundo, pero que su ideología aún no ha hecho efecto, porque la redención aún la estamos esperando. Zvika, una pregunta para terminar. Escuché que cuando hablan de Juan el Bautista, hay quienes... Juan el Bautista, mira, quien quería integrarse a esta secta no lo hacía automáticamente. Quien quería ser parte de la secta debía pertenecer a la dinastía de los saduceos, de la familia de los saduceos, que eran alrededor de 4000 personas en esos tiempos. Quien quería integrarse lo hacía por medio de un proceso. El nuevo miembro llegaba hasta aquí y pasaba una prueba de 2 años.
Luego de 2 años de experiencia en el lugar, había una comisión de admisión. Si la comisión lo aceptaba, si pasaba la prueba de fuego, se integraba y pasaba a ser parte de la secta. Lo mismo vivió Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó hasta este lugar, es verdad. Él venía de una familia de sacerdotes de los saduceos e intentó integrarse en esta secta. Luego de aprobar el primer año de experiencia en la formación, como se dice, él lo terminó. Pero en ese momento decidió dejar todo e irse por su propia iniciativa. La ideología del lugar era tan extremista, se la pasaban ocupados en leyes de pureza e impurezas, física, y él estaba interesado, era la pureza o impureza espiritual, interna de las personas. Sé por sobre todo puro y limpio por dentro, decía, antes de ocuparte de la parte externa. Es por eso que se fue de aquí al segundo año, después de servir aquí 1 año entero. De aquí pasó a Kasser el Yehud para comenzar allí a sumergir gente, a bautizar. ¿Cómo lo hacía? Solo después de que se aseguraba que la persona era pura por dentro, los pasaba a sumergir. En el lugar que Juan el Bautista sumergió al judío más famoso de todos, a Jesús. Tzvika, quiero agradecerte. Muchas gracias. Aleluya, qué tremendo testimonio, amados. Espero que se haya gozado. Esto, imagínense, qué revelación, amados, para todas aquellas personas que hablan tan mal del pacto renovado del Nuevo Testamento, no comprenden que fue escrito en un formato divino, en un formato realmente de pureza, de consagración, y de allí qué hermoso saber que Yohanan el sumergidor, viniendo de línea sacerdotal, fue parte de la comunidad de Qumran, y también obviamente nuestro amado Yeshua tuvo mucho que ver allí. Por eso decimos que él no guardó el mismo calendario que los fariseos o los ortodoxos, ¿no? Prácticamente es una maravilla, y qué lindo es saber que tenemos la Emet y que estamos conectados con la casta sacerdotal. Por eso nos hizo un reino de Kohanim, un reino de sacerdotes. Amén. Y aparte, antes no comprendíamos, cuando teníamos el calendario de nuestros hermanos de Judá o el Caraíta, no comprendíamos en la parte cuando dice que nuestro amado Yehoshua celebró Pesaj con sus discípulos. Y vemos que después de esa cena que tuvieron con sus discípulos y todo de la celebración de Pesaj, él se fueron a lo que fue al Monte de los Olivos, todo eso lo que pasó, y ahí lo arrestaron. Y después de ahí vemos que viene el Pesaj que celebran los judíos. Entonces aquí pudimos nosotros entender el por qué antes no lo comprendíamos, era porque en el calendario de nuestro Abacados, el de 364 días, pues es perfecto, y el otro pues tendría que celebrarse también. Amén, amén. Lamentablemente, amados, bueno, hemos llegado al final de esta enseñanza tan tremenda. Bueno, como dije anterior, tal vez no fue ni enseñanza, no sé. Hay cosas buenas por aprender en esto que hemos hablado, pero también, ¿verdad? Como dije, este bombardeo de anécdotas, de leyendas, de parábolas, de cuentos, como usted le quiera llamar, pero espero que hayamos sacado lo mejor de todo ello. Así que muchas bendiciones a todos ustedes, amados.